Transformación de fuentes. La transformación de fuentes no es más que otro método o técnica que se usa en el análisis de circuitos eléctricos. Hago la aclaración, esto no se trata de que en la realidad vayamos a convertir de una fuente a otra, una fuente de corriente a una fuente de voltaje y viceversa como fuentes reales. La transformación de fuentes es, como está en el enunciado, un método o técnica. Un método o técnica tal como lo es el análisis de mallas, el análisis de nodos, los divisores de corriente, divisores de voltaje. Todos estos métodos, incluyendo el de transformación de fuentes, nos sirven para poder analizar o poder resolver circuitos como este. Les voy a explicar. Si tenemos una fuente de voltaje la cual está conectada en serie a un resistor, esto será equivalente a tener una fuente de corriente la cual está conectada en paralelo al mismo resistor. La transformación de fuentes se hace en este sentido o se hace en este otro sentido. Los resistores conservan el mismo valor y para determinar el valor de una de las fuentes se hace por medio de la ley de Ohm. La transformación de fuentes no aplica cuando una fuente de voltaje está conectada en paralelo a un resistor y tampoco aplica cuando una fuente de corriente está conectada en serie al resistor. Veamos un par de ejemplos. El primero dice convertir la fuente de voltaje a fuente de corriente. Al ver la fuente vemos que la polaridad es esta. Eso quiere decir que la trayectoria de la corriente es hacia arriba. Entonces, en la fuente de corriente la flecha apuntará hacia arriba. La resistencia quedará en paralelo a la fuente de corriente y el valor de la resistencia será el mismo, 5 ohmios. Y el valor de esta fuente se obtiene por medio de la ley de Ohm. Vamos a hacerlo aquí. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 12 voltios, la resistencia es 5 ohmios. La corriente será entonces igual a 2.4 amperios. Esta fuente de voltaje en serie al resistor es equivalente a esta fuente de corriente en paralelo al mismo resistor. Continuamos con nuestro segundo ejemplo y dice convertir la fuente de corriente a fuente de voltaje. Vemos en el dibujo que la fuente de corriente aparece a la derecha del resistor. Eso es lo mismo que si se dibujara a la izquierda, de esta manera. Como esta es la dirección de la corriente, entonces en esa dirección vamos a apuntar la polaridad de la fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje se colocará en serie a la resistencia, la cual se puede ubicar aquí o también se puede ubicar acá, da lo mismo. El valor de la resistencia es el mismo, 4,7 kiloohmios, que es lo mismo que 4700 ohmios. Y el valor de la fuente de voltaje se halla por medio de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es de 6 miliamperios.
y la resistencia es 4700 ohmios. Esto es igual a 28,2 voltios. Este bloque que muestra una fuente de corriente en paralelo a este resistor será el equivalente a este bloque que muestra al mismo resistor en serie con esta fuente de voltaje. Y eso es todo.